Bueno, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Como hicimos mecánica desde el momento que salimos de la prisión allá por el 2019, una cosa que aprendimos que frente a las distintas instancias de los procesos judiciales que nos tocó atravesar desde el 2016 en adelante, en la cual siempre estuvimos a derecho y atendiendo los requerimientos de la justicia, creo que nosotros habíamos equivocado el hecho de no hablar con los medios y a través de los medios con la sociedad y con la opinión pública, a efectos de contar de lo que nosotros consideramos que es la verdad y la realidad económica de las cuestiones que estamos discutiendo judicialmente. Así lo hicimos el día que yo salí de mi detención, así lo hicimos en cada una de las instancias posteriores del juicio oral, lo hicimos al momento de que se dictó sentencia ya por diciembre del 21, en diciembre del 23 cuando hubo una ratificación por parte de la Cámara de Casación Penal acerca del fallo del TOF, también lo hicimos y hablamos con todos y cada uno de los periodistas de la Argentina a efecto de poder poner blanco sobre negro en nuestro pensamiento. Con respecto, creemos que hay un hecho relevante en el día de ayer, que es una resolución de la Corte de Suprema Justicia de la Nación, en la cual se resuelve que la Cámara de Casación revise la ratificación de la absolución que había dado en diciembre del 23, fundamentalmente a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, de los fiscales y del Procurador del Tesoro de la Nación, en la cual le requiere a la Casación, que es la máxima instancia penal de la Argentina, la cuestión de que revise, en base a los agravios de la presentación del fiscal, la sentencia que emitió en diciembre del 23. En el día de ayer nos anoticiamos de esta resolución de la Corte. Por supuesto, no es la noticia más esperada, no era la noticia esperada, pero tampoco es la noticia, una noticia que nos deje en un lugar complicado frente a la demostración de la realidad. Lo que pide la Corte a la Casación es que, en base a lo que la Procuración establece, que dice que no se consideraron o no se dio un tratamiento acabado de los agravios que presentó el Ministerio Público Fiscal, que quienes estaban llamados a resolver vuelvan a revisar la sentencia y dándole un tratamiento acabado al planteo del Ministerio Público. Eso hace que hoy técnicamente nosotros sigamos absueltos. Nosotros tenemos una sentencia de absolución, la que fue dictada en diciembre del 21. Lo que no tenemos hoy es el doble conforte, que era la cuestión de la resolución de casación de diciembre del 23. Y claramente nosotros estamos, como estuvimos en todo el proceso judicial, a derecho, en el sentido de dar todas las respuestas que se consideren oportunas a efectos de que Casación tenga todos los elementos necesarios para ratificar el rumbo que había tomado en su sentencia de diciembre del 23 y que tenga las herramientas y que están las herramientas y los elementos y las pruebas suficientes en el contexto del juicio oral que llevamos adelante entre junio del 19 y diciembre del 21 para poder respaldar la inverosimilitud que tienen los agravios planteados por el Ministerio Público Fiscal. Nosotros nos encontramos ayer con esta realidad. Esta realidad plantea esta situación de revisar para acabar el estudio de los agravios del Ministerio Público. La resolución que saca la Corte es una resolución que tiene una carilla. Tenemos una opinión personal con respecto a creemos que las resoluciones de la Cámara de Casación son absolutamente profesionales y creemos que la misma es un cuerpo completo. No lo ha considerado así el máximo superior tribunal del país, pero creemos que sí está en todos los elementos
que se fueron dando en el debate del juicio oral para poder dar una respuesta acabada a cada una de las cuestiones planteadas. Nosotros casi 2 años y medio estuvimos de juicio oral, casi todos los jueves de ese periodo, salvo los periodos que eran las ferias judiciales, estuvimos a disposición. Yo estuve casi 3 meses declarando. Hicimos todos los planteos y pudimos exponer en el juicio oral todas las pruebas que no habíamos podido exponer y se nos habían restringido o no se nos habían aceptado en el proceso de la instrucción. Con lo cual tenemos tranquilidad absoluta de que el expediente claramente responde con un norte meridiano el resultado de esta litigio judicial en el cual me encuentro partícipe junto a mi socio Cristóbal López. Creemos que es un proceso que pasa un tiempo. Nosotros estamos dispuestos y, por supuesto, atentos y ocupados a poder dar a esta instancia judicial todos los elementos que forman parte del expediente para que puedan resolver de acuerdo a como lo venían realizando hasta este momento. ¿Por qué esta exposición? ¿Por qué la necesidad de explicarle a los medios de comunicación y a la opinión pública? Porque nosotros cometimos un error. Entre el 2016 y 2019 dejamos que nos instalen una verdad que no era la realidad, era la posverdad. Y a partir de ahí creemos que frente a actos o resoluciones comerciales, judiciales o cuestiones que tengan que ver con nuestra vida personal y la vida de nuestras empresas, al ser una compañía que tiene participación en varios sectores de la economía y varios sectores de la actividad de la República Argentina, es importante aclararle a la sociedad dónde estamos parados y lo que estamos haciendo. Tenemos la tranquilidad absoluta que el resultado final de este proceso que nos empezamos a vivir allá desde marzo del 2016 va a terminar demostrando, como lo ha hecho cada una de las etapas hasta ahora, nuestra absoluta inocencia de todos los cargos que se nos hicieron, incluido de esos cargos habernos privado de la libertad 2 años, siendo que siempre estuvimos abocados a responder a la justicia y a poner sobre la mesa todas las cuestiones que considerábamos que eran relevantes a efectos de poder resolver quien tenía que resolver, tener los mejores elementos. Así que estamos acá con el doctor Veraldi a su entera disposición para responder todas sus consultas y poder dar claridad no solamente a los medios, sino hay que tener en claro que todos en el grupo, de manera directa e indirecta, trabajan más de 12.000 personas, y cada una de estas medidas judiciales con el rebote o con las cuestiones mediáticas generan dudas, generan preocupación por lo que han vivido entre el 2016 y el 2020, 2019, con lo cual la duda y la preocupación está sumamente, tiene elementos suficientes para que existan. También es para ellos decirles que se queden tranquilos, que esta es una etapa más del proceso, que tenemos confianza plena y que esto no va a afectar bajo ninguna circunstancia nuestro giro ordinario de negocios, nuestro plan de que cada uno tenga un plan de carrera en la organización, que pueda seguir creciendo y que algo de esto ponga en riesgo los puestos de trabajo o algo de esto ponga en riesgo el plan de negocios de cada una de las compañías. ¿Darío? En aquel momento hablaste de un contenido político también, de la persecución del gobierno de Macri. En este caso, ¿tenés alguna sospecha, duda de que también hay una persecución del gobierno de Milei hacia ustedes? No, absolutamente no. Yo creo que este es un fallo de la Corte que está ajustado a derecho. Creo que es un fallo de la Corte en donde, frente a la duda de la Procuración
si se dio una respuesta completa o no por parte de los jueces. Estamos hablando de los jueces que forman la máxima cámara penal de la Argentina, con lo cual estamos hablando de jueces de probada capacidad y eficiencia y conocimiento. No vemos, en su momento nos atravesamos nosotros un proceso en el cual había interferencias de los distintos poderes del Estado con las acciones judiciales. Hoy no puedo decir eso, no veo que haya una interferencia en ese sentido. Sí veo una decisión de la Corte de validar o salir a respaldar la necesidad presentada por la Procuración de que frente a los agravios que se presentaron en el recurso extraordinario se amplíe con todos los elementos de prueba que tiene el expediente que nacieron en el juicio oral esos agravios, tener mayores elementos para resolver. Fabián, acá, ¿cómo estás? Jonathan Eguer, del Destape. Te quería consultar si vos crees que se puede volver a inaugurar como un periodo 2015-2019 lo que fue la persecución judicial a empresarios y funcionarios del kirchnerismo, y por otro lado, si crees que la Corte Suprema se apuró en hacer este fallo, teniendo en cuenta que hay un montón de causas también en la que tiene que fallar la Corte y aún la está demorando. Gracias. Con respecto al proceso de lo que nosotros llamábamos la persecución judicial que creemos que existió en la Argentina durante un periodo, no veo que están dadas primero las condiciones políticas y no hay la voluntad política en dicho sentido. Pero además también todos hemos aprendido, digamos, nosotros hoy estamos acá frente a un fallo adverso, no lo que queríamos y tampoco ni lo tan malo que podría ser, dando la cara y explicando y planteando nuestra posición frente a la sociedad. Creemos que cuando yo decía hay un rol que nos equivocamos allá en el proceso de la persecución, que fue creer que no había que explicarle a la sociedad cada una de las cuestiones que hacían al giro ordinario de la vida de cada uno de nosotros. Creo que el aprendizaje hace que hoy estemos acá, el aprendizaje hace que quienes lo vivieron y quienes no lo vivieron, frente a un hecho que podría generar alguna duda, lo más fácil es salir, dar la cara y aclarar, y eso hace que se destruya si existiese esa iniciativa. Yo no creo que hoy haya una interferencia del poder político o de uno de los poderes del Estado, como puede ser el Poder Ejecutivo, sobre la justicia. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Fabián Emanuel Herrera, de la 750. Entiende que es difícil no vincularlo políticamente, teniendo en cuenta que usted es principal accionista de un medio que es opositor al gobierno, y teniendo en cuenta lo que ha sucedido durante el gobierno de Mauricio Macri y el contexto con Fabián Pepín Rodríguez Simón, que tiene ahora la libertad, pese a tener fuertes acusaciones en su contra, de volver a la Argentina. Digo, usted insiste en que acá no hay un trasfondo político, igual teniendo en cuenta que hay una avanzada del macrismo en el gobierno de Javier Milei, si el abogado Beraldi también coincide y ve fundamentos jurídicos loables para esta decisión de la Corte. Bueno, buen día a todos. La decisión de la Corte es una decisión que no era lo que nosotros esperábamos, pero tampoco, como decía recién el contador de Sousa, es algo absolutamente imposible o impensable. La Corte lo que en definitiva hace es decir, es necesario seguir analizando este caso, y desde ese punto de vista, en términos jurídicos, esa era una alternativa, con lo cual no tenemos que deducir de eso ningún tipo de irregularidad o interferencia. Y si se trata justamente de dar explicaciones, bueno, a nuestro juego nos llamaron, porque nosotros las hemos dado desde el primer momento, para que la gente entienda, y el objeto de esta conferencia es esa. La culpabilidad o la inocencia de una persona se define en un juicio oral. Y acá hubo un juicio oral que duró 3 años, en donde declararon prácticamente unos 50 testigos, todos ofrecidos o en su mayoría ofrecidos por la Fiscalía. Y se incorporó prueba, hubo prueba pericial, y los jueces, por lo menos la mayoría del tribunal, definió que De Sousa y Cristóbal López son inocentes. Y esta situación de inocencia se mantiene al día de la fecha.
Nosotros siempre vemos a Estados Unidos como un modelo. Bueno, los juicios penales en Estados Unidos terminan en una decisión de un tribunal oral, no hay ninguna instancia posterior. Pero la Argentina tiene esa característica, en donde se dan recursos. Generalmente los recursos los interponen las defensas, porque hay una garantía que se llama doble conforme. Bueno, no, en este caso lo hicieron los fiscales. ¿Y qué obtuvieron los fiscales? Que una instancia superior, la Cámara de Casación, con jueces que son los jueces naturales, que nosotros no elegimos, y que por cierto tienen total autonomía e independencia, decidieron confirmar la absolución. Volvieron a confirmar, volvieron a decir que De Sousa y Cristóbal López son inocentes, como había sido resuelto ante el Tribunal Oral. Lo que hizo la Fiscalía, bueno, es llevar a cabo un recurso de última instancia, que es un recurso extraordinario, y la Corte, sí, con alguna celeridad, resolvió el caso diciendo, bueno, no, hay cuestiones que hay que seguir discutiendo. Y eso es en donde nosotros estamos. Por eso ahora, ante el Tribunal de Casación, vamos a afrontar esa discusión, vamos a volver a darla, vamos a hacerlo en términos públicos para que todos ustedes puedan ver qué es lo que pasó realmente, no nuestra opinión, sino las pruebas del juicio. Y vean que en definitiva lo que la Corte hoy está diciendo, falta discutir, ya está demostrado ante el Tribunal Oral en cuanto a que no hubo ningún delito que se le pueda atribuir acá a mi defendido Fabián y tampoco a Cristóbal López. Es decir, estamos en esa situación. Por eso no tenemos que ver, no tenemos que hacer ningún tipo de especulación, juzgar subjetividades, sino atenernos a los hechos. Los hechos son estos, no es la noticia que nosotros esperábamos, pero estamos convencidos de que lo que va a terminar resolviendo la Cámara de Casación, no sabemos en el plazo en que corresponda, va a ser nuevamente que se confirme esa absolución. Así que esto es lo que podemos decir nosotros en base a los hechos. Los hechos son sagrados y las interpretaciones, bueno, son libres. Para completar la pregunta, con respecto al tema de que si nosotros lo veíamos como una respuesta por ser un medio opositor, nosotros no somos un medio opositor. Nosotros somos un medio que la conducción de nuestra unidad de medios es un medio que refleja la realidad desde un prisma en el cual cuando nosotros ingresamos al negocio de las comunicaciones dijimos que en la Argentina había una cantidad de medios que tenían una visión casi monolítica de cómo la Argentina debía crecer y cómo debería organizarse y cómo debía generar un proceso de equidad y de distribución de riqueza, y que había una visión de la sociedad, una visión de cómo que esa sociedad haga las cosas que no estaba representada en la comunicación. Eso es lo que hacemos con mayor éxito y con fracasos desde el 2012 a la fecha. Nosotros no somos opositores a un gobierno, nosotros somos empresarios y como medios de comunicación interpretamos una visión de qué país queremos. Y lo hacemos con quien sea que esté en el gobierno, sea Milei, sea Alberto Fernández, sea Macri, sea Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual, encasillarnos y nosotros creernos porque somos un medio opositor o porque decimos cosas que hoy la sociedad, nosotros decimos dos cosas de la sociedad. La sociedad está atravesando una de las situaciones muy difíciles, pero al mismo tiempo es una sociedad con esperanza. Bueno, ese es el rol que hemos tomado, o el día que tomamos la responsabilidad de entrenar medios, pero no como ser oficialistas o opositores, sino como ser un medio que tiene una visión de cómo la Argentina debería conducir sus destinos para tener 47 millones de argentinos en condiciones de dignidad. Doctor Berardi, quería preguntarle, usted antes lo dijo que no sabía, pero ¿hay plazos judiciales que se deban tener o que están obligados en la Cámara de Casación para terminar de definir esta situación, o pueden pasar, como pasó con el juicio, mucho tiempo, años? O sea, ¿cuánto es el plazo que hay que esperar o que tenemos que esperar para saber si o mantienen el juicio, el fallo absolutorio o no?
La verdad que no hay una estimación que yo pueda hacer ahora. Los plazos que el código tiene generalmente son plazos ordenatorios. Primero vamos a ver cómo queda integrado el tribunal y a partir de ahí, bueno, se tendrá que desarrollar, entendemos nosotros, una audiencia. Así que esto es a resultas de lo que el tribunal resuelva. Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de maniobra dilatoria, sino todo lo contrario. Lo que queremos es que cuanto antes volvamos a tener la misma confirmación en cuanto a una absolución que, bueno, está probada desde nuestra perspectiva fuera de toda discusión posible. Bien, si no quedan más preguntas. De alguna manera pone en dudas el avenimiento, todo lo que tiene que ver con la situación comercial y de negocios. Ustedes hicieron aquel famoso avenimiento, volvieron a recuperar todas las empresas y tenés un plan de negocios en marcha y en desarrollo. ¿Este fallo, esta situación judicial, pone en riesgo todo eso? No. A ver, son carriles totalmente independientes. Nosotros, por un lado, tenemos el avenimiento, que es en sede comercial, que se practicó en agosto del 2021, en el cual revertimos la declaración de quiebra de Oil Combustibles y a partir de ahí hicimos todo un proceso de reordenamiento de las compañías y puesta en marcha de planes de negocio en todas y cada una de ellas. Lo que está discutiendo acá es nuestra responsabilidad penal con respecto a un supuesto de defraudación al Estado por el pago de impuestos sin cuotas. Nosotros, esto no pone en riesgo el avenimiento, porque el avenimiento se realizó con el acuerdo del 100% de los acreedores y con la cancelación del 100% de la deuda que existía de la quiebra de Oil Combustibles, de su capital al momento de la quiebra, que fue mayo del 18, más los intereses devengados hasta el momento del avenimiento, que fue agosto del 21. Con respecto a la deuda fiscal que reclamaba la Administración Federal de Ingresos Públicos, que fue en su momento quien impulsó toda esta locura que nos tocó vivir desde 2016 en adelante, esa deuda fue regularizada en el marco de un plan de pagos, de una moratoria del año 2020, regularizada en el 2021, y creo que hoy casi el 50% de ese plan de pagos está cancelado. O sea, nosotros venimos cumpliendo absolutamente con ese plan de pagos y hemos cumplido al momento de incorporarnos al plan de pago con todas las condiciones y requisitos que establecía la ley. Hoy, por eso queremos darle tranquilidad a quienes trabajan con nosotros, ya sean nuestros trabajadores, nuestros compañeros, nuestros colaboradores, a quienes son nuestros clientes, a quienes son nuestros proveedores. El fallo acá, lo único que está poniendo en consideración es si Cristóbal López y Fabián de Sousa podrían volver a la cárcel. No está poniendo en consideración bajo ninguna circunstancia aspectos económicos. Las compañías hoy, gracias a Dios y gracias al trabajo de todos nuestros colaboradores, están fuera de esta discusión. Sí, yo diría también, y agrego, Fabián, esto todavía es más categórico porque surge de la propia resolución de la Corte. Si bien, como decíamos, es una resolución muy escueta, en el punto tercero no hace lugar al pedido que había introducido la Fiscalía de que se reimpusieran medidas cautelares que en su momento se habían dispuesto respecto de las compañías. Dice, esto no es parte de este recurso, no es parte de esta decisión y por tanto esa parte, ese planteo no se hace lugar. Con lo cual, como recién explicaba Fabián, no existen medidas cautelares que traben de ninguna manera el giro operativo de los negocios. Así que esto se circunscribe a una cuestión que es volvamos a revisar los argumentos del fiscal, que supuestamente no fueron debidamente o minuciosamente tratados, eso es todo, y que se dicte una nueva sentencia. Por supuesto que nosotros esperamos y estamos convencidos, insisto, que va a ser una sentencia absolutoria, porque en definitiva fueron las pruebas las que lo definieron. Yo, si esto es la última pregunta, quiero insistir y por eso la necesidad de tener una conferencia de prensa, es decir, miren, no se pueden seguir repitiendo mentiras.
Y nosotros escuchamos ayer y volvimos a escuchar hoy un montón de mentiras que se están diciendo acerca de que Hoy Combustibles era una empresa que retenía impuestos, cosa que jamás fue así, o que vendía combustible a los usuarios y se quedaba con el dinero. Eso también es falso, eso fue refutado en el juicio. Por eso estamos gustosos, no era lo que esperábamos, pero de volver a dar estas discusiones de manera pública, para que se ejerza un debido control sobre el servicio de administración de justicia, que es en el que nosotros confiamos. Un servicio de justicia que esté controlado justamente por el principio de publicidad y el principio de libertad de prensa. No, y con respecto a lo que dice el doctor, nosotros siempre vemos que estas cuestiones judiciales que son de procesales rebotan con una operación comunicacional y mediática rápidamente. Entonces hoy, en un medio importante, decían que nos habían dado vuelta un sobreseimiento. El sobreseimiento es una fase previa al juicio oral. Nosotros no fuimos sobreseídos nunca. A nosotros se nos procesó y se nos llevó a un juicio oral. Claro. Y en el juicio oral nosotros fuimos absueltos. O sea, nunca tuvimos un sobreseimiento en esta causa. El doctor Ercolini nos procesó. La Cámara en su momento confirmó confirmó el procesamiento, nos elevaron a juicio y durante 3 años explicamos a los jueces que nos tocó y a la sociedad qué es lo que habíamos hecho en Hoy Combustible y cómo lo habíamos hecho. Y después nos tocaron, otra cosa que empezamos a mirar es si somos empresarios N, K, P o H o si los jueces son LJP. Lo que nosotros hemos... Y después de todo lo que nos tocó vivir en lo personal, con la afectación de mi libertad y con todo, lo que puedo decir es que me encontré con un servicio de justicia en donde los jueces uno los podía encasillar como K, como M, como P. En realidad los jueces son tipos que aplican la ley. Los jueces que actuaron en el Tribunal Laboral 3 son jueces designados en el año 2016. Los jueces que nos tocó en la casación fueron jueces designados en el 2018. Y yo no le podría a ninguno de ellos, sea el momento que fueron designados o su simpatía o dónde juegan a la pelota, decir si son K, M, P o N. Lo que sí me han demostrado que en el ejercicio de su responsabilidad y cuando estuvieron llamados a resolver, con todas las cosas que nos han pasado desde que inició el juicio oral hasta ahora, cada uno de los intervinientes que han estado llamados a resolver han resuelto de acuerdo a la realidad de lo que ha pasado en el juicio oral y de la construcción de cómo las pruebas que se probaron, que demostraron, los testigos, las pericias, todos esos elementos rompieron la falsedad que inició ese 13 de marzo del 2016, iniciada por un diario de la República Argentina. Las tapas de los diarios de hoy son coherentes, absolutamente coherentes y fakes, coherentes con lo que venían haciendo en el 2016 y falso y hasta con una falsedad no solamente de lo que están transmitiendo, sino que desde el punto de vista hasta de desconocimiento jurídico de lo que están poniendo, de lo que es el fallo y de las etapas procesales en las cuales estamos. Bien, ahora sí, damos por finalizada la conferencia de prensa. Les agradecemos a todos haberse acercado. Bien, gracias. Gracias. Bueno, muy bien. La palabra de Fabián de Sousa, accionista de Grupo Indalo, luego que la